Buenas tardes. ¿Se aprecia la pantalla? Ya, gracias. Cualquier cosa que falle, por favor, me pueden llamar a mi celular o me hacen comunicar por acá nada más. Ya. Ya, a ver, ¿ahora sí se escucha? ¿Alguien quiere decir? Sí, se escucha mejor, pero a ustedes no los escucho bien. No, un poco. A ver, ahí se puede poner más volumen. Nosotros sí lo escuchamos bien, doctor. Ya, está bien, perfecto, ya, gracias. A ver, vamos a ver, bueno, ya son las, gracias, Chat. Son 2:40. Ya. Entonces, vamos a dar inicio a esta clase, la número 3, que es colgajos en cirugía plástica. Ya, entonces, vamos a ver, la definición de colgajos, que es un segmento de tejido con vascularización propia que puede estar unido o no al organismo mediante su pedículo vascular. Esto nos diferencia de los injertos en el sentido de que los injertos, el tejido se desprende completamente del organismo. En cambio aquí va a mantener el pedículo. Acá, dentro de la definición, hablamos de que puede estar unida o no al organismo. ¿Por qué? Porque los colgajos libres se va a cortar el pedículo, pero el pedículo que pertenece al colgajo va a buscar en la zona receptora los vasos para que se pueda unir. ¿Ya? Entonces, esa es la única excepción. Pero después un colgajo siempre va a mantener sus vínculos con el organismo. O sea, no se va a separar. Solamente la excepción es los colgajos libres. Aquí hay que tener en cuenta que es dos cosas. Uno es el punto de rotación, que es por donde entra el pedículo vascular, que es hasta la altura máxima que se puede disecar los vasos, que se puede levantar el colgajo, ¿no? Es el punto de rotación. Y el arco de rotación es la distancia al área que puede ser cubierta por el colgajo, ¿no? Entonces, nosotros podemos levantar el colgajo y hacia donde lo movilizamos, ese es el arco de rotación. En la forma práctica, nosotros calculamos por dónde entra el pedículo, hacemos el diseño del colgajo y con una gasa ponemos en un extremo por donde entra el pedículo y el otro extremo es el tamaño, la distancia más distal del colgajo y con eso lo movilizamos, ¿no? Entonces sabemos hasta qué parte puede llegar en la pierna, tanto lateral como para los costados, o puede ponerse en reversa, ¿no? Entonces, para eso sirve el arco de rotación, ¿no? Entonces, la forma práctica es con una gasa, lo podemos diseñar. Entonces, esto nos va a dar la seguridad para diseñar y realizar un colgajo. Entonces, el colgajo va a constar de dos partes. El segmento de tejido, que es la porción útil de tejido que se va a movilizar desde el área dadora a la receptora, y el pedículo, que es el tejido que contiene los vasos sanguíneos que van a nutrir al colgajo. El segmento de tejido también se llama la paleta cutánea o paleta de tejido. ¿Cuándo está indicado un colgajo? En primer lugar, para cobertura de estructuras nobles. ¿Cuáles son estas estructuras nobles? Los nervios, los tendones,
los huesos, los cartílagos, los vasos sanguíneos, por ejemplo, en los antebrazos, en las piernas. Entonces, ustedes se van a tocar y van a ver que hay poco tejido. Entonces, una lesión que afecte a la parte de la muñeca va a exponer a todas estas estructuras nobles. Va a exponer a los nervios, los tendones, los huesos, los cartílagos, los vasos sanguíneos. Entonces, cuando tenemos expuestas estas estructuras, no le vamos a poder colocar un injerto, porque el injerto, si ustedes han tenido oportunidad de ver, han entrado a sala de operaciones, van a ver que el injerto es tan delgado como una telita de cebolla. Entonces, si lo colocan con estas estructuras nobles, al menor traumatismo se va a lesionar. Entonces, no nos ayuda. Entonces, a estas estructuras tenemos que protegerlas con tejidos de mayor grosor, ¿no? Otra indicación es la cobertura de prominencias óseas y elementos protésicos, ¿no? Entonces, cuando tenemos una úlcera por presión o tenemos una prótesis que se haya colocado por traumatología, por diferentes servicios, vamos a tener que darle cobertura, ¿no? Entonces, aquí tenemos que en la porción distal de los dedos, generalmente hay hueso expuesto, como ya lo vamos a ver, ¿no? En las úlceras por presión, cuando ya son de tercer o cuarto grado, van a dar úlceras expuestas, ¿no? Los huesos que van a estar expuestos. Entonces tenemos que darle una cobertura con colgajos. Cuando tenemos regiones con déficit de irrigación, ¿no? Por ejemplo, las fracturas expuestas, la osteomielitis crónica, la radiodermitis, pseudoartrosis, también tenemos que realizar cobertura con colgajos, ¿ya? Porque el colgajo le va a llevar nueva irrigación. Cuando tenemos en rostro una lesión, ya sea porque saquemos un tumor o porque tenemos un déficit de tejido, es mejor movilizar un colgajo, porque para esto vamos a tener un mejor resultado funcional y estético, ¿no? ¿Por qué? Porque el colgajo, como va a ser local, este tejido va a tener similar color, la textura va a ser similar y no va a retraer. Entonces puede quedar confundido y pasar desapercibido. Cuando ahora tenemos que hacer una reconstrucción, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, si las condiciones de los tejidos se prestan, podemos hacer un cierre primario. Pero si hay infección, tenemos que hacer un cierre por segunda intención. Si no se dan las condiciones y nos falta tejido, podemos intentar hacer un cierre por presión negativa. Una vez que ya las condiciones se dan, los tejidos están limpios, podemos colocar injertos. De lo contrario, podríamos colocar matrices térmicas, luego realizar colgajos locales, colgajos a distancia, expansores y por último los tejidos o colgajos libres. Cuando nosotros vamos a utilizar, vamos a retirar un tumor o vamos a reconstruir, tratamos de que esa reconstrucción, los resultados finales, las líneas, queden según las líneas de Langer. Entonces, por ejemplo, en la frente, las cicatrices que nosotros vamos a dejar van a ser en forma horizontal, ¿no? Para que queden confundidas con las arrugas. En la cara, ligeramente por debajo de los ojos, van a ser horizontales y luego se van a ir
haciendo un poco oblicuas, y por último se van a hacer casi longitudinales, ¿no? A la porción de la oreja. En el cuello son horizontales, ¿no? Son horizontales. En las extremidades generalmente son horizontales. Si nosotros sacamos un tumor y dejamos la cicatriz longitudinal, se va a notar. Entonces va a ser una cicatriz fea. Lo mismo que en el abdomen. Por eso que las ginecología ahora hacen la cicatriz en forma horizontal, la FANASTI. Antes lo hacían infraumbilical. Entonces cortaban más segmentos nerviosos y el postoperatorio era doloroso. En cambio, ¿por qué? Porque los nervios se dirigen así en forma horizontal, ¿no? Entonces, cuando uno hace un corte así, las terminaciones que se cortan pues son mínimas. En los senos también son horizontales, en los brazos o antebrazos también son horizontales, ¿no? En la espalda generalmente vienen así, en esta dirección, ¿no? En dirección de los músculos, ¿no? En la parte glútea también son así ligeramente oblicuos. Entonces, siempre que nosotros tratemos de hacer una cicatriz, tenemos que seguir esta orientación, ¿no? Ahora los colgajos los vamos a clasificar según su composición. Pueden ser simples, cuando solamente constan de un solo tejido, o compuestos, cuando aparte de un tejido pues tienen músculo, hueso, cartílago y fascia, ¿no? De acuerdo a su movilización o transporte, tenemos que pueden ser de vecindad, locales, ¿no? Pueden ser de avance o de deslizamiento, y con pivot, ya sea de rotación, transposición, interpolación. Los colgajos pueden ser a distancia, ya sea directos, indirectos y libres. De acuerdo a la región anatómica donante, pueden ser de cabeza y cuello, de tronco, de extremidad superior o extremidad inferior. De acuerdo a la irrigación sanguínea, los colgajos pueden ser o axiales, ¿no? Dentro de los axiales, vamos a ver que también hay otro que es de perforantes o propellers, ¿no? ¿Por qué? Porque son vasos específicos que van a irrigar determinado territorio cutáneo. Los random es porque son irrigados por el plexo dermo-subdérmico. En cambio, en los axiales hay un vaso que va a irrigar determinada zona. Entonces, pueden ser colgajos cutáneos axiales, fasciocutáneos, miocutáneos, musculares, osteocutáneos o osteomiocutáneos, ¿no? Y los de perforantes o propellers, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Los colgajos cutáneos. Es importante que ustedes recuerden esta figura. Aquí nosotros tenemos en la parte oscura el hueso. Encima de los huesos están los músculos que van a proteger al hueso, y aquí están las arterias segmentarias, ¿no? Una arteria nutricia. Esta arteria va a dar algunos vasos. Algunos se dirigen hacia el músculo y quedan ahí, pero otros vasos del músculo van a salir otros vasos que se van a dirigir hacia la superficie de la piel, ¿ya? Entonces estos vasos son los musculocutáneos. Y del mismo vaso, a través del septum, entonces vamos a ver que estos son los perforantes septocutáneos. Todos estos vasos, a medida que se dirigen hacia la parte de la piel, hacia la parte superior, van a emitir pequeños vasitos. Estos pequeños vasitos van a nutrir determinadas zonas. Entonces, y entre estos vasos se van a unir, van a formar redes anastomóticas. Entonces tenemos que
a nivel de la fascia van a formar una red anastomótica infrafacial, suprafacial, ¿no? Van a formar otras redes anastomóticas, ¿no? En el plexo subcutáneo, acá tenemos en la dermis, ¿no? Debajo de la epidermis, subepidérmico, un plexo dérmico y un plexo subdérmico. Entonces, mientras nosotros tomemos mayor cantidad de tejido, vamos a tomar mayor redes anastomóticas. Por lo tanto, el colgajo va a supervivir mejor, ¿no? Entonces, imagínense, cuando tomamos el músculo con la piel, un colgajo músculo cutáneo, este colgajo difícilmente va a fracasar. ¿Por qué? Porque tiene desde los vasos musculares, ¿no? En cambio, cuando tomamos un colgajo cutáneo, solamente vamos a tomar estas redes anastomóticas. Entonces, un colgajo es de mejor pronóstico todo cuando toma mayor cantidad de tejido, ¿no? Teoría de los angiosomas. El angiosoma es un bloque tridimensional de tejidos irrigados por una arteria segmentaria y su vena, que están interconectados por vasos de saturación de calibre reducido, que son los Schott vessels. Es la división del cuerpo en territorios vasculares tridimensionales, ¿no? Entonces aquí vemos que Taylor, en 1987, él y su equipo, hicieron estudios y distribuyeron todo el cuerpo en 40 angiosomas. Un angiosoma es un territorio cutáneo. Este territorio cutáneo le van a encargar a un vaso que va a ser el responsable de la irrigación de cada territorio cutáneo. Cada color es un angiosoma. Entonces, estudiaron y vieron que cada territorio cutáneo tenía unos vasos que eran los responsables. Entonces, a eso le llamaron angiosomas. Entonces, nosotros, cuando ya sabemos qué vaso es el que irriga determinado territorio cutáneo, podemos movilizar con plena seguridad los colgajos, sabiendo que no se nos van a necrosar. La supervivencia de un colgajo es diferenciar la base anatómica del colgajo de la base vascular. El territorio anatómico de un colgajo corresponde al área de perfusión normal en reposo de la arteria que va a nutrir al colgajo, ¿no? Y el territorio dinámico corresponde a un territorio vecino que va a ser anastomótico, ¿no? ¿Por qué puede fracasar un colgajo? Pueden tener por factores intrínsecos o extrínsecos. Intrínsecos es porque el aporte sanguíneo es insuficiente. Y factores extrínsecos porque hay errores en la curación y posición del colgajo, hay tensión en cierre de la herida y de la torsión del pedículo, hay hematomas, hay infección, hay error en la anastomosis vascular. Entonces, uno tiene que tener cuidado cuando manipula un colgajo. Hemos tenido casos en que se han movilizado colgajos y se le encargó, por ejemplo, a los residentes que hicieran la cubierta, ¿no? El vendaje. Y ellos, para que no sangre el colgajo, lo ajustaron, ¿no? Lo hicieron con mucha fuerza, entonces no hubo una buena irrigación. Y al día siguiente, pues cuando uno va a ver, el colgajo estaba necrótico, ¿no? Porque no le había llegado irrigación. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros manipulamos un colgajo. Si no cubrimos bien ese colgajo, también si creamos o hay espacios vacíos, pueden formarse hematomas. Entonces también hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado de que cuando moviliza uno el colgajo,
el pedículo no se tuerza, no quede ajustado. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, aquí en este colgajo ha habido aumento de volumen. Entonces, cuando el colgajo está oscuro, quiere decir que hay una insuficiencia venosa. Pero si el colgajo está pálido, quiere decir que no le llega irrigación. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cuanto a la observación del color. Aquí ustedes van a ver que este colgajo había aumento de volumen. Entonces, el volumen hace que haya dehiscencia de las suturas. Se abran las suturas y por lo tanto, ya no. Si esto es más fuerte, va a empezar a drenar. Ustedes pueden meter una pinza por un costado y lo que van a obtener es sangre, coágulos de sangre, ¿no? Entonces, hay que ver, por ejemplo, la palidez de la piel y insuficiencia venosa, ¿no? Cuando hay también disminución del llenado capilar. Pero el sangrado, el aumento de la temperatura, quiere decir que hay una congestión venosa, hay sangre ahí, entonces hay aumento de volumen. Por lo tanto, uno tiene que descubrir y drenar esto, ¿no? Estos son unos ejemplos de colgajos axiales. Entonces, vamos a ver, pues, que de acuerdo al vaso responsable de este colgajo, pues va a tomar su nombre, ¿no? Por ejemplo, la arteria temporal, la rama frontal, nos da un colgajo que se llama colgajo frontal, ¿no? Una arteria occipital, colgajo de cuero cabelludo, ¿no? Por ejemplo, la arteria torácica lateral nos puede dar un colgajo mamario externo, ¿no? Entonces, tenemos que, por ejemplo, la arteria circunflejo-ilíaca superficial nos va a dar al colgajo inguinal, que ya lo voy a explicar, ¿no? Entonces, estos son solamente unos ejemplos, ¿no? Del vaso cutáneo directo y el colgajo respectivo, ¿no? Aquí tenemos los colgajos propeller. Entonces, con Doppler se identifican los vasos principales, ¿no? Los vasos más fuertes. Y tenemos aquí, por ejemplo, esta úlcera. Si esta úlcera permanece, estos tejidos se van a infectar. Entonces, y el resultado final puede ser la amputación. Entonces, miren, se identifican los vasos y se hace una disección prácticamente, como decimos, esqueletizamos el vaso, ¿ya? Y luego lo vamos a girar, ¿no? De tal forma de que la parte proximal, que es más larga, pueda girar, por eso se llama propeller, porque es en hélice. Entonces, esto gira y al final esta parte proximal va a llenar la parte distal, porque esta parte es más larga que esta. Entonces, cubre la parte distal y como esto se hace en forma de V, esto puede cerrarse, ¿no? Entonces, imagínense, esta punta antes estuvo acá y esta punta estaba donde inicia el colgajo, ¿no? Donde estaba la úlcera. Entonces, miren los resultados, va bien, ¿no? Miren, el paciente pudo recuperar su extremidad y ya no se infectó y por lo tanto no se tuvo que amputar, ¿no? Entonces ese es un colgajo propeller. Aquí igual, miren, se identifican los vasos con Doppler. Esta es la parte distal y esta es la parte proximal. Se ha girado y al final se cubrió el defecto, ¿no? Y esta zona, pues, como esto queda como una V, esto puede aproximarse. Un tejido, cuando tiene menos de 8 centímetros de diámetro, ¿no? En este caso la distancia
puede intentar cerrarse, ¿ya? Cuando es más, difícilmente va a cerrar. Para cerrar tenemos que liberar a los costados y poner puntos, una tracción para que se pueda cerrar. Entonces, nuevamente, los colgajos random tienen del plexo subdérmico, van a emitir vasos, pero no hay un vaso específico que irrigue esta zona. En cambio, cuando es un colgajo axial, este es un vaso cutáneo que va a irrigar directamente este tejido, ¿ya? Entonces, hay que tener siempre mucho cuidado. Los colgajos axiales, ¿no? Este vaso, por ejemplo, va a irrigar toda esta zona. Podemos utilizarlo así, como si fuera una península, o, si no es necesario movilizar tanto, como una isla, ¿no? Por eso es el colgajo axial. Y si cortamos estos vasos, esto va a ser como un colgajo libre. ¿Por qué? Porque en la zona receptora vamos a buscar otros vasos para poder hacer una anastomosis microquirúrgica. Nuevamente, según su movimiento, pueden ser locales de avance o deslizamiento o con pivot, rotación, transposición, interpolación. Y a distancia, directos, indirectos y libres. Los colgajos locales van a ser aquellos que desplazan tejidos dentro de una misma región anatómica. Pueden ser de avance o con punto pivot, ¿no? Rotación, transposición, interpolación. Avance. Aquí nosotros vamos a dibujar la B al lado del defecto, los brazos de la B avanzan para cubrir el defecto y al cerrar la zona sobrante se forma una Y. Es un colgajo random o axial, ¿no? Aquí tenemos. Este es el defecto y de aquí se van a diseñar dos brazos. Entonces, el corte se hace perpendicular, no se hace oblicuo porque si no le estamos cortando la irrigación. Y la irrigación va a venir por la parte posterior, por la base del colgajo. Entonces se hace el corte perpendicular y se avanza. No se corta nada, no se levanta nada de acá abajo, porque si no le cortan la irrigación. Entonces esto se avanza y al avanzar va a cubrir el defecto, va a cubrir este hueso que está aquí. Y esto, como ven, es una B que al final puede suturarse y cerrar la herida. Aquí es importante proteger esta puntita. Esta puntita es muy sensible. Si nosotros no la fijamos bien con la sutura, esta puntita a veces se necrosa y va a quedar una úlcera acá. Entonces es necesario utilizar una sutura de Gillies, van a averiguar qué cosa es. Entonces, estas suturas sirven para asegurar la supervivencia de las puntas de los colgajos. ¿Ya? Miren otro ejemplo, que es una úlcera. Se va a dibujar una B a un costado, pero como esto solamente va a avanzar, va a llegar hasta la mitad. Entonces es necesario hacer otra B, y este se llama un colgajo BY bilateral, ¿no? Para cubrir este defecto. BY es también igual llevar tejido de un lado a otro, ¿no? Para que dé volumen. Entonces miren aquí, hay una deficiencia, aquí falta tejido. Entonces cuando nosotros vertimos el labio, se va a ver que ahí está muesca. Entonces estamos dibujando la B para que este tejido avance, pueda avanzar y pueda llevar tejido y así ya no quede esta muesca, ¿no? Entonces miren, aquí por ejemplo tenemos que este paciente tenía una deficiencia por una fisura labial. Entonces aquí se abrió y se está llevando esta B para llevar este tejido. Entonces se va a llevar este tejido, se va a cerrar, ¿no? Y miren, ya no va a tener esa deficiencia que tenía antes, ¿no? Comparen aquí esa muesca y aquí ya no va a tener ese resultado.
También de avance de deslizamiento, pues tenemos aquí, por ejemplo, un cáncer. Entonces, tenemos una arteria que va por el hélix de la oreja. Ustedes saben que la circulación en la oreja generalmente es definitiva, ¿no? Entonces, no hay mucha irrigación en esta zona, pero nosotros sabemos que hay unos vasos que van por el hélix. Entonces, nos aprovechamos de ese conocimiento y se va a cortar, ¿no?, el hélix, y esto se va a aproximar. Entonces, vamos a llevar tejido, vamos a avanzar tejido y al final cerramos, ¿no? Miren acá, por ejemplo, este es un cáncer. La lesión se tiene que sacar y se corta el hélix y al final se avanzó, ¿no? Entonces, por supuesto que esta oreja ahora es un poco más pequeña, pero al final mantiene la forma. Con gajos de avance de deslizamiento también se pueden hacer cortes a los lados y aprovechando una propiedad que es de la piel, que es la elasticidad, esto podemos cerrarlo, ¿no? A veces cuando uno cierra van a quedar unos bultos aquí y uno lo puede cortar. Si el corte lo haces afuera, estos triángulos, se llama triángulos de Buró, ¿ya? Entonces, esto es para que los tejidos queden más planos, ¿no? Y al final se cierra. Nosotros preferimos cortar hacia afuera que hacer los cortes hacia adentro, ¿no? Porque hacia adentro nos puede cortar la irrigación de este colgajo. Colgajo de rotación. Tenemos que el lado del colgajo es 100% el lado del defecto. Y el borde del arco es 5 veces el borde del defecto, ¿no? Tenemos aquí, este es el defecto. Entonces el colgajo se inicia aquí, al 100% el lado del defecto, ¿no? Y este arco son 5 veces la distancia que hay aquí, ¿no? El ancho del defecto. Entonces esto se aprovecha la elasticidad y se cierra. Entonces, hacia afuera, ¿se acuerdan? Se cortaba el tejido y era un triángulo de Buró, pero hacia adentro se llama Bapat, ¿no? Entonces, esto uno hace el corte y esto permite que el tejido pueda avanzar cierta distancia, ¿no? Miren acá. Esta es una lesión, es un defecto. Entonces se va a utilizar un colgajo de rotación porque está al 100% del defecto. Este tejido va a bajar, pero en el momento que baja, aquí va a sobrar, va a haber una redundancia de tejido. Entonces, esta redundancia es preferible sacarla, ¿no? Es preferible sacarla, ¿no? Ustedes van a ver ahora los resultados, ¿no? Miren, este tejido que es 100% del lado del defecto va a bajar, esto se va a retirar y al final nos permite que quede mejor, ¿no? Un resultado mejor. Pero miren acá, cuando este tejido baja, aquí vamos a tener que va a haber un defecto, ¿verdad? Entonces, este defecto, como es un triángulo, se trata de aproximar. Entonces, aquí lo que al final se ha logrado hacer es aproximar la distancia de estas dos tejas, ¿no? Y miren, este resultado al final va a estar en contra de las líneas que son horizontales en la frente. Por eso es que se va a notar, ¿no? Pero miren el resultado final, ¿no? Esta línea es lo que se pudo cortar, este es el colgajo que avanzó, ¿no? Pero esta línea es la que se nota. Entonces, ¿por qué? Porque las líneas en la frente son horizontales y esta línea es vertical. Entonces no había forma de hacer otro diseño, ¿no? Para que se pueda hacer. Al final esta cicatriz, con tratamiento y todo lo demás, puede pasar imperceptible.
Ahora vamos a ver los colgajos de transposición, ¿no? Que el lado del colgajo es más del 100% del lado del defecto. También es un colgajo random y puede dejar un defecto secundario, ¿no? Entonces tenemos que este es el defecto. El colgajo de transposición es más grande, es más del 100%. ¿Por qué se dice transposición? Porque va a transponer una parte sana. Por eso se llama transposición. Cuando es al 100%, no va a transponer, sino va a rotar, ¿ya? Entonces, miren, y se moviliza el colgajo y generalmente va a dejar un defecto secundario. Este defecto secundario generalmente se injerta. Tenemos aquí una cicatriz en la axila, ¿no? Entonces una secuela de quemadura, pero miren, se ha hecho el diseño como si fuera un rombo con ángulos de 120 y 60 grados. Entonces se ha hecho la proyección de la diagonal menor y la proyección de un lado, se ha cortado, se ha liberado y al final esta punta va a ir acá y esta punta va a ir acá. Entonces este defecto se cierra, ¿no? Miren cómo se pudo cerrar. Se sacó la mayor parte de la cicatriz y no deja defecto secundario. El efecto secundario quiere decir que no es que se va a utilizar e injertar porque queda algo de defecto, ¿no? Entonces este es un colgajo del limber. Y el colgajo de interpolación es un colgajo que se moviliza para cubrir un defecto cercano pero no adyacente, dejando un puente cutáneo entre esta y el pedículo, ¿no? El pedículo puede ser subcutáneo o bien permanecer sobre la piel sana hasta su sección y liberación posterior, ¿no? Entonces, este es el ejemplo. Es para cubrir un defecto cercano, pero no adyacente. En cambio, los otros, el limber, el Dufourmentel, son defectos adyacentes, ¿no? El colgajo se diseña para un colgajo adyacente. En cambio, aquí no. Se levanta el colgajo y se cubre el defecto. Y se deja ahí. El defecto que queda acá se cierra. Nosotros lo dejamos generalmente 2 semanas a 3 semanas y luego cortamos. Entonces ya cubrió el defecto. Y lo que queda aquí se puede retirar o se puede devolver, ¿no? Pero generalmente pues se corta y se hace esta remodelación, ¿no? Por ejemplo, un colgajo de interpolación, por ejemplo, es este colgajo nasogeniano, que se va a cortar y se va a llevar para cubrir el ala nasal. Se deja ahí durante 2 semanas o 3 semanas, luego se corta y esto se regresa o ahí queda, ¿no? Entonces, se ha hecho la reconstrucción y no se deja mucho de efecto secundario porque esta línea queda en el foco nasogeniano, ¿no? Son colgajos de interpolación. En este caso también se utilizaba la pared lateral de la nariz para hacer este colgajo y poder reconstruir la zona del mentón. Se pueden utilizar variables, ¿no? Colgajos bilobulados para cubrir defectos, ¿no? Miren acá, por ejemplo, esta señora tenía un cáncer, este es un vaso celular. Entonces se hizo la disección, se reseccionó con un margen de medio centímetro. Entonces luego se hizo un colgajo al costado, este es el colgajo primario y este es el colgajo secundario. Entonces el colgajo secundario es la mitad del ancho del primario. Entonces miren cómo se moviliza el colgajo, aquí está la lesión cancerosa y este colgajo primario cubre el defecto y el secundario va a cubrir lo que queda de defecto acá. Se cierra y van a ver ustedes que los resultados son favorables. Aquí está en los primeros días, ¿no? Recién se retiró los puntos, que son a los 7 o 10 días,
y después esto va a bajar, ¿no? La coloración se mantiene, entonces un colgajo que va a quedar bien disimulado, ¿no? Ahora vamos a ver el colgajo de Lindbergh. Es un colgajo de transposición para el efecto romboidal con ángulo de 60 y 120 grados, ¿no? En el diseño del colgajo, la diagonal menor se prolonga en una misma longitud de esta y se traza la paralela al lado colindante a la emergencia de la columna. Entonces, se hace este rombo que tiene ángulos de 120 el mayor y 60 el menor. Tiene dos diagonales, de la diagonal menor y de la diagonal mayor. Se proyecta la diagonal menor, ¿no? Y uno de los lados. Entonces, este colgajo de Lindbergh va a tener 4 opciones, porque podemos hacer 2 acá y 2 acá. Lógico que solamente vamos a utilizar uno, pero tiene 4 opciones para poder realizar este colgajo. Escogemos donde hay mayor cantidad de tejido, se levanta el colgajo y se cubre el defecto, ¿no? Entonces, no se forma un defecto secundario, ¿ya? Se cubre totalmente la úlcera. Miren aquí, este es un cáncer también, este es el rombo, la diagonal menor, uno de los lados, y al final se proyecta, ¿no? Miren cómo se levanta el colgajo y va a cubrir el defecto. Esta línea está quedando dentro del círculo nasogeniano, entonces va a quedar bien imperceptible. Y miren, después de año y medio, la línea no se nota, lo que se va a notar es este colgajito, ¿no? Pero la línea que va en el surco ni se nota, ¿no? Ese es un colgajo de Lindbergh. El colgajo de Dufourmentel también es otro colgajo de transposición en la que los ángulos es de 150 y 30. ¿Qué se hace? Se proyecta la diagonal menor, se proyecta uno de los lados, ya no se hace dibuja paralela, sino se proyecta, y aquí se forma un nuevo triángulo. Este nuevo triángulo se dibuja una bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? Es una línea que divide este triángulo en dos partes iguales. Y ahora sí utilizamos la diagonal mayor. Entonces tenemos un colgajo que por ser ángulo de 150 grados la distancia va a ser menor. Entonces esto va a llegar con mayor facilidad, no va a sufrir. Se levanta el colgajo y se cierra la úlcera, ¿no? Tampoco deja defecto secundario, cierra completamente, ¿no? Aquí lo vemos. Este es el rombo, es otro cáncer. Miren, diagonal menor, proyección de uno de los lados, la bisectriz, la diagonal mayor y se cierra. Entonces, no deja defecto secundario. Así podemos hacer variedad de colgajos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vamos a hacer como un hexágono y vamos a tener 6 oportunidades de cerrar. Entonces, utilizamos un colgajo y lo llevamos hacia el centro para que pueda cerrar completamente esta úlcera, ¿no? Entonces, miren acá. Esta es una úlcera, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, es músculo. Entonces, sobre el músculo se podría haber injertado. Pero se hace este colgajo, ¿para qué? Para que ustedes puedan ver la utilidad de estos colgajos, ¿no? Por docencia. Miren, se levantó, se dibujó, se diseñó, se levantaron los colgajos y cerró. Entonces no deja de efecto secundario, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con esto, ¿no? Colgajo romboide triple. Y por último vamos a ver las zetaplastías, ¿no? También son colgajos de transposición. El cuerpo de la zeta es la cicatriz, luego con una inclinación de grado variable se dibujan los brazos y se transponen los colgajos. En este caso, cuando la cicatriz o la zetaplastía se hace con ángulos de 60 grados,
la cicatriz rota 90 grados, ¿no? Y se va a ganar 75% de longitud del área de la cicatriz. Vamos a ver. Hay reglas, el mínimo ángulo es de 30 grados. Si se hace con ángulos menores, las puntas, los colgajos van a ser muy delgados que se van a necrosar. En la mayoría de los casos, las pastillas de 45 a 60 grados son las más usadas, ¿no? El mejor resultado. Si hay una cicatriz larga, es mejor realizar varias setaplastías chicas, ¿no? Que uno o dos grandes, porque va a movilizar mayor cantidad de tejido. Hay que cuidar las puntas y los bordes de los colgajos porque se pueden necrosar, ¿no? Entonces, ojo con este cuadro. Cuando el ángulo es de 30 grados, este es el cuerpo de la seta, lo que viene a ser la cicatriz. Y estos vienen a ser los brazos. Entonces, cuando se hace con ángulos de 30 grados, esta cicatriz o la cantidad de tejido que se va a ganar va a aumentar un 25%. ¿Ya? Cuando se hace con ángulos de 45 grados, esta longitud aumenta un 50%. Pero cuando se hacen con ángulos de 60 grados, esta longitud va a aumentar un 75%. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con el diseño de estas setaplastías. ¿Ya? Va a depender de la distancia que nosotros queramos ganar. Por ejemplo, aquí. Miren, ¿recuerdan las líneas de Langer? Las líneas vienen así y de ahí bajan. En cambio, esta cicatriz corta todas esas líneas. Por eso es que se nota. Y aquí hubo una cicatriz retráctil. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer una Z. Vamos a llevar esta punta para acá y esta punta para acá, ¿no? Entonces, esta es la cicatriz y acá se ha rellenado con grasa. Entonces, miren, ¿recuerdan esta figura? Esta punta ahora está acá y esta punta ahora está aquí. Entonces, cuando el paciente, miren, sonreía, le pedimos que enseñe los dientes, esto jalaba y el paciente enseñaba la encía. Después que se operó, uno le pide que enseñe los dientes y ya no va a jalar, no va a retraer. ¿Por qué? Porque ahora hay mayor cantidad de tejido. En cambio acá sí estaba corto. ¿Ya? Esta es una cetoplastía, sirve para dar mayor cantidad de tejido. Entonces podemos hacer infinidad de colgajos de acuerdo a la imaginación del cirujano. Podemos hacerlo a 4 colgajos, ¿no? Miren aquí, una secuela de quemadura, una cicatriz retráctil. Entonces se está haciendo el diseño a 4 colgajos y después que se han movilizado los colgajos, miren, la paciente ahora ya puede levantar el brazo. Antes lo hacía con un ángulo menor de 90 grados, ahora ya lo hace con un ángulo mayor de 145 grados, ¿no? Y así podemos hacer diferentes colgajos. Entonces, por ejemplo, acá se está combinando, se va a sacar esta cicatriz, ¿no? Este es un queloide, y se van a hacer 2 zetas, ¿no? Aquí una zeta y aquí otra zeta, y este es un colgajo de avance, ¿no? Entonces, miren, al final, por supuesto que le queda mayor cantidad de cicatrices, pero la paciente puede estirar, puede flexionar ya el antebrazo, ¿no? Para que no se quede así retraído. Colgajos a distancia son colgajos que desplazan tejido de una región anatómica a otra, y los locales lo hacían dentro de una misma región anatómica, ¿no? Directo, en un tiempo operatorio, van a ver esto en la clase de tórax con el plano. Indirecto en 2 tiempos operatorios, ¿no? El colgajo inguinal, ¿no? Miren acá un colgajo abdominal, un colgajo submamario, un colgajo delto pectoral. Entonces, a distancia, ¿no? Y esto era pues antes los colgajos saltarines, ¿no? Sobre todo lo hacían esto en la antigüedad para la reconstrucción de frente, ¿no? El colgajo trans lo van a ver,
¿no? Que se saca el tejido abundante de esa zona y se va a llevar para hacer la reconstrucción de mama. Y el indirecto, que es el inguinal, ¿no? Miren esta lesión, este es un hueso, ¿no? Del cuarto dedo de la mano. Entonces, los pacientes, pues, tuvieron esta lesión por culpa de este anillo, ¿no? Que al bajar del micro se quedó incrustado en un tornillo y sus 60 kilos de la paciente, pues, llevaron, entonces lo peló prácticamente este dedo. Por eso esta lesión se llama de glove guante. Entonces, se buscó darle cubierta a esta porcemosis y se buscó un colgajo inguinal, ¿no? Y se levantó el colgajo inguinal y se dejó aquí este tejido durante 3 semanas. Posteriormente se corta, ¿no? Y se remodela para que tenga esto. Entonces, una vez que se remodela, ya posteriormente, como este dedo quedó más grueso, se hacen liposucciones con hojas finas para que este tejido se vaya pegando, ¿no? Por el otro lado, pues se coloca una uña postiza y queda bien desapercibido. Los colgajos libres, se va a elevar el colgajo con su pedículo arteriovenoso y se anastomosa otros vasos en el área receptora, ¿no? Para que el aporte sanguíneo pueda seguir fluyendo, ¿no? El colgajo radial. Miren aquí esta lesión en la pierna. Entonces se escoge el muslo, ¿no? Con sus vasos sanguíneos y se va a hacer la cubierta. Se levanta con todo, se buscan los nuevos vasos y se cubre, ¿no? El defecto. Y después este paciente lo pueden ver con todo su colgajo, está viable y sobre todo que le salvó la pierna, ¿no? Este es otro colgajo, por ejemplo, este acá miren, este es el pulgar, este es un colgajo radial que se va a sacar solamente la piel, ¿no? Con algunos tejidos y los vasos sanguíneos, y esto va a servir para hacer la reconstrucción de un pene, ¿no? Entonces ahí ustedes están viendo la neuretra, el glande y el surco balano protusial, ¿no? Miren. Entonces, para hacer la neuretra, se coloca sobre la sonda un injerto de piel. Entonces, esto va a servir para que el injerto no se retraiga y quede de forma permanente. Miren la anastomosis de los vasos, miren las suturas, que tan delgados son. Aquí lo que se utiliza son suturas, pues, 12 ceros, 13 ceros, ¿no? Que tienen que utilizarse con microscopio, ¿no? Y un instrumental especial, ¿no? No cualquiera puede manejar este instrumento porque necesita mucha precisión, ¿no? Entonces, y al final, miren, este es el injerto, la sonda, se va a reconstruir la vejiga y este es el nuevo pene, ¿no? Y acá después que se ha cerrado y se ha reconstruido. Entonces hay que tener mucho cuidado, pues porque con este tipo de cirugías lo que se busca es que el paciente no pierda identidad, ¿no? Porque esto solamente le va a servir para evacuar la orina. Bueno, son 3:30. ¿Todavía tienen tiempo? ¿Hola? ¿Están ahí? ¿Todavía tienen tiempo? ¿Pueden escuchar un poco más? Falta hacer los colgajos musculares, los fasciocutáneos. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver. En los colgajos musculares, ven la pantalla, ¿verdad? Ya. Cuando nosotros escogemos un músculo, este músculo superficial, ya vieron cuando les presenté el diagrama,
Este músculo provee conexiones vasculares vía perforantes musculocutáneas a la piel sobrepuesta. Entonces nosotros cuando movilizamos un colgajo que va a ser músculo cutáneo, entonces podemos utilizar la piel que está sobre el músculo, ¿no? Para poder utilizarlo en forma completa. Hay patrones de circulación que se basan en pedículos específicos que van a entrar entre el músculo de su origen e inserción, ¿no? Generalmente hay patrones que nos dicen que por cada arteria hay una o dos venas. Aquí es importante diferenciar el pedículo dominante, el pedículo menor y el pedículo secundario, ¿no? El pedículo dominante quiere decir que es vital para la supervivencia muscular, ¿no? Cuando hay muchos pedículos, generalmente uno es el dominante. Pedículos menores son el resto, ¿no? Los que no son dominantes. Y pedículos secundarios son vasos segmentarios que pueden nutrir el músculo a pesar de llegar al vaso dominante o mayor, ¿ya? Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Entonces, tenemos que Mates y Najai estudiaron a todos los músculos y los clasificaron en 5 grandes grupos, ¿ya? El primer grupo es aquel que tiene un único pedículo vascular que va a entrar al músculo. Y el músculo puede ser elevado sobre este pedículo. Entonces tenemos aquí el abductor del meñique, el abductor corto del pulgar, el anconio, el primer interóseo dorsal, pero los que más utilizamos son los que están con rojo, el gastrocnemio y el tensor de la fascia lata, ¿ya? También el vasto externo. Los que están con rojo son los que más usamos, ¿no? Al menos hemos hecho aquí en el Hospital Carrión estos músculos, ¿no? Entonces el músculo, miren, el tensor de la fascia lata viene del espino ilíaco anterior superior, ¿no? Se va hacia el trocánter y el tracto iliotibial. Entonces miren, sirve para la reconstrucción de úlceras trocantéricas. Entonces se hace este diseño, se moviliza el músculo y va a cubrir el defecto, ¿no? Se cubre el defecto y esto, como queda en forma de V, puede cerrarse completamente, ¿no? Esta es la reconstrucción de una úlcera trocantérica. El tipo 2 tiene pedículo dominante y pedículos menores, ¿no? Y el músculo sobrevive cuando se eleva basado en el pedículo dominante. Tenemos aquí el abductor del primer y quinto dedo del pie, el coraco braquial, el braquio radial también, el flexor cubital del carpo y el flexor corto de los dedos. Los que más usamos, ya les dije, son con rojo, el gracilis y el sólido. Entonces, estos son los de tipo 2, ¿no? Miren aquí. Aquí está el músculo gracilis que viene desde el pubis hasta la tibia, ¿no? Es un músculo delgado. Aquí está su pedículo, ¿no? Miren, se echa el corte, se diseca, el músculo es delgado, ¿no? Y como colgajo libre nos puede ayudar, miren, a cubrir estos defectos. Entonces, como es muscular, tiene que injertarse. Al injertarse, miren cómo queda. Al final se puso una piel mallada y esto queda como empedrado, ¿no? Pero al final eso es lo de menos, porque lo importante es que se salga la extremidad. Igual acá, ¿no? Esta es una lesión, ¿no? Esta es una osteomielitis crónica. Se va a colocar el gracilis, ¿no? Se hace la limpieza, se retira el tejido material purulento, contaminado, se coloca el músculo, se injerta, ¿no? Miren al comienzo cómo queda y después, conforme pasa el tiempo, el músculo se atrofia y va tomando menor volumen, ¿no? A los 3 meses todavía hay un poco de edema y al año generalmente ya está plano, ¿no? También lo podemos utilizar para hacer la reconstrucción de estas bolsas escrotales, porque es un músculo plano, delgado, ¿no? Miren, al mes y medio del postoperatorio, ¿no? Se ha puesto el músculo y se ha injertado.
El tipo 3 tiene dos pedículos dominantes, cada uno puede nutrir el músculo por separado. El ejemplo clásico es el glúteo mayor y el recto del abdomen, ¿no? El recto del abdomen lo van a hacer en la reconstrucción de tórax porque va a servir para la reconstrucción de mamas, ¿no? Y el glúteo mayor lo utilizamos para úlceras por presión, ¿no? Miren, esta es la línea del sacro, ¿no? La línea del ilio. Y estos músculos, estas fibras se van a dirigir hacia el trocánter, ¿no? Entonces, ¿para qué nos va a servir? Para la cubierta de úlceras. Dijimos que esto tiene dos pedículos, entonces tiene dos partes este músculo, una superior y otra inferior. La superior nos va a servir para la reconstrucción de úlceras sacras, ¿ya? Y movilizando la parte inferior nos va a servir para las úlceras ciáticas, ¿no? Podemos utilizarlo en forma bilateral, ¿no? Para las úlceras sacras también, ¿no? Y la parte inferior, si se moviliza, nos va a servir para la úlcera isquiática, ¿no? Miren los resultados. Úlcera isquiática. El tipo 4 tiene pedículos vasculares segmentarios. Generalmente son de igual tamaño y cada pedículo aporta obligación a una porción del músculo. Puede seccionarse dos o más, limitado el número de pedículos, y transponer una porción del músculo. Tenemos aquí el extensor y flexor del pulgar, el extensor y flexor del primer dedo del pie, pero el que más utilizamos es el tibial anterior, ¿no? Miren dónde está situado el tibial anterior, la porción anterior de la pierna. En la parte posterior vamos a ver la irrigación, ¿no? Son vasos segmentarios, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si conservamos la mitad más uno de los pedículos, podemos conservar la viabilidad de todo el músculo, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Para la dorsiflexión del pie, ¿no? Indicaciones: rotación o avance anterior para cubrir tercio medio de la tibia. Miren, este es el borde lateral de la tibia, 2 centímetros por posterior al borde lateral de la tibia, y aquí están los vasitos. Miren, y se notan los vasos. Miren, si conservamos la mitad más uno, conservamos la viabilidad del músculo. Entonces, miren, los vasos entran hasta aquí, y de aquí lo que vamos a cortar va a servir para ver el arco de rotación, hasta dónde nos va a cubrir, ¿no? Este músculo va a cubrir el defecto, ¿no? El tipo 5, un pedículo dominante y pedículos segmentarios, van a entrar por los dos polos opuestos del músculo. El músculo puede sobrevivir en base a su pedículo dominante o en sus pedículos segmentarios, ¿no? Entonces aquí tenemos como ejemplos al gran dorsal y al pectoral mayor. No se olviden del oblicuo interno. Entonces miren, aquí está por la tórax dorsal, y estas son las perforantes dorsales, ¿no? Vertebrales. Y aquí se diseña con la fibra de piel que se puede movilizar. Entonces miren las perforantes vertebrales. Aquí tenemos la arteria tóraco-dorsal, que es la que va a irrigar a todo este músculo gran dorsal, ¿no? El diseño. Y estamos levantando el músculo. Y este músculo, con esta isla, nos puede dar, ¿no?, para cubrir los defectos, ¿no? Se puede movilizar todo el músculo con el defecto para poder cubrir, hacer la reconstrucción de la mama, ¿no? Con el músculo le vamos a dar volumen, pero con un implante ya le va a dar la forma, ¿ya? Entonces miren acá, esta paciente, por ejemplo, se le hizo una mastectomía. Entonces la paciente, pues, cuando están así, pierden identidad, pierden sus relaciones con la familia, con el esposo, ya no van a ser las mismas, se sienten disminuidas, entonces por lo que requieren que se haga una reconstrucción.
Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué se está haciendo? Se ha colocado un implante en esta mama que está bien, y aquí se ha movilizado el músculo gran dorsal y se ha puesto una prótesis, ¿no? Para que más o menos tengan algo de simetría. ¿Ya? Esos son los colgajos musculares. Ahora vamos a ver rápidamente los colgajos fasciocutáneos. Es un colgajo que incluye piel, tejido celular subcutáneo y fascia profunda. Están mejor vascularizados que los colgajos cutáneos porque incluyen a la fascia profunda con su plexo suprafacial. La zona dadora no siempre tiene cierre directo. La vascularización se basa en plexos vasculares de la cara superficial de la fascia profunda, los cuales están irrigados por arterias perforantes que atraviesan la fascia y provienen de arterias sectocutáneas o musculocutáneas, ¿no? Ya lo habíamos visto, ¿no? Esta es la fascia, entonces van a tener arterias, pues, supra como infrafaciales, ¿no? Entonces van a tener todo esto para que puedan hacerse la reconstrucción, ¿no? Igual está indicado para cobertura de partes nobles, movilizar tejidos sin pérdida de función motora, necesidad de conservar ejes arteriales principales, el lecho receptor esté sin contaminación y que se necesite cubrir zonas de poco grosor, ¿no? La clasificación es de Corman-Lamberty, Matessina-Hay y Nakajima. Lo que más utilizamos es la de Corman-Lamberty. Entonces, Corman y Lamberty, tenemos que el grupo A son perforantes fasciocutáneas múltiples que entran en la base del colgajo y se extienden en toda su longitud. La B es una perforante fasciocutánea única de tamaño moderado. La C tiene múltiples perforantes pequeñas a lo largo del septum facial, la irrigación está en el colgajo, y la D es igual que el C, pero a veces puede tener hueso o músculo, ¿no? Este es el tipo A. Múltiples perforantes fasciocutáneos entran en la base del colgajo, ¿no? Y se extienden en toda la longitud del colgajo. El tipo B es una perforante nada más que va a penetrar en la fascia y se va a distribuir por todo el colgajo, ¿no? El tipo C son múltiples perforantes que entran a lo largo del septum, ¿no? Y la D es que la misma C, pero aparte se acompaña de una porción ósea o porción muscular. Vamos a ver algunos ejemplos. Variantes: península, isla, fascio adiposo, fascio facial, ¿no? Este es el península, ¿no? Cuando se toma la fascia, todos los tejidos que están sobre ella y se forma todo un bloque. En isla, cuando solamente se utiliza una parte, ¿no?, de todo el tejido fascio adiposo, ¿no? Fascio adiposo, solamente la fascia, un poco de grasa. Fascio facial, porque solamente se va a utilizar la fascia, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, se utiliza mucho, pues, en la fascia temporal, ¿no? Para cubrir defectos en la frente o en la región del cráneo, ¿no? Entonces, es muy útil esto, ¿no? Porque se mueve la fascia y como la fascia está bien irrigada, se injerta, ¿no? Entonces, se hace perfecta la reconstrucción, ¿no? En los casos, colgajo tóraco dorsal, pedículo, tenemos las perforantes de intercostales, ¿no? 6 y 7, más la epigástrica. Es tipo A de Corman y Lamberty. Sirve para la reconstrucción mamaria. Entonces aquí utilizamos ciertos tejidos. Todas las personas tenemos un gordito acá. Este gordito nos va a servir para poderlo coger y se va a utilizar y se va a movilizar. Se hace una línea, se hace el corte y se va a llevar este tejido aquí para cubrir este defecto, ¿no? Se hace un corte acá y se lleva este tejido. Entonces esto va a crear como un bolsillo. Sobre este bolsillo se va a colocar la prótesis, ¿no? Entonces, vamos a ver mejor aquí. Y miren, esta punta de este colgajo estaba acá, ¿no? Entonces este colgajo se ha movilizado, se forma el bolsillo, se coloca la prótesis y al final se cierra, ¿no? Entonces aquí el cirujano está haciendo
una reducción de la otra mama, ¿no? Para que queden simétricas. Miren cómo era antes, aquí tenía poca mama, entonces aquí se está movilizando el colgajo, se está colocando una prótesis, pero en esta también, ¿no? Para que más o menos quede en volumen algo de simetría. Pero los pacientes, ahora dicen, pero doctor, no tengo la areola. Entonces, hace 20 años, ¿qué hacíamos? Sacábamos piel de los labios mayores, ¿no? Y se colocaba acá, porque es una piel más oscura. Entonces se hacía. Doctor, pero no tengo el pezón. Bueno, se hacía un colgajo que se llama como en aspa de molino y se formaba el pezón, ¿no? Ahora, si quedan ya muy exquisitas, los corpúsculos de Montgomery, que son de acá de la mama, se cortaba un poquito de cartílago de la oreja, se sacaba, se trozaba y se colocaba antes de colocar el injerto, ¿no? Entonces te daba una apariencia más natural, ¿no? Pero todo eso depende del nivel intelectual de la paciente, ¿no? Porque cuanto más profesional, más sepa, más lea, va a pedir mayor naturalidad en su reconstrucción, ¿no? Y nosotros también nos obliga a que podamos leer y buscar mejores alternativas para que pueda hacerse, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente lo mandamos tatuar y ya queda disimulado. Colgajo delto pectoral. Pedículo dominante, perforantes de la arteria mamaria interna, de tipo A de Corman y Lamberty, y utilidad cobertura de efectos en cabeza y cuello, ¿no? Miren, este paciente tenía un cáncer, le dieron radioterapia, y entonces tuvo estas cicatrices, ¿no? Con úlceras y todo lo demás. Entonces se hace el diseño, ¿no? El colgajo. Miren, aquí se ha diseñado las perforantes, y al final se levanta este colgajo, se saca esta lesión y esto llega a cubrir el defecto. Se deja ahí durante 2 a 3 semanas, luego se corta y se regresa al colgajo, ¿no? Y la zona dadora se injerta, ¿no? Entonces este paciente pues se le hizo los colgajos bilaterales, ¿no? Entonces el paciente pues ya puede movilizar, ya no necesita estar con curaciones. Ahora tenemos el colgajo inguinal, ¿no? El pedículo dominante de la arteria circunfleja ilíaca superficial, es tipo B de Corman y Lamberty. Utilidad, cobertura del abdomen, muslo, dorso de la mano. Y como libre para el cuero cabelludo, el suelo de la boca, ¿no? Acá tenemos la arteria ilíaca circunfleja superficial. Es la que va a nutrir todo este colgajo, ¿no? Miren, este es el colgajo y esta es la secuela de una quemadura, ¿no? Entonces, esta paciente se quemó de niña, pues, y tuvo estas cicatrices retráctiles que no le permitían usar la mano. Entonces se saca toda esta cicatriz, se diseña, se levanta el colgajo y se sutura. Se deja así durante 3 semanas, luego se corta el pedículo y ya la paciente puede realizar sus movimientos, ¿no? Entonces, este es el colgajo inguinal, ¿no? Que se realiza en 2 tiempos. El colgajo sural es similar, ¿no? Tipo B de Corman y Lamberty, sirve para la cobertura del tercio inferior del pie. Miren esta lesión en el talón, ¿no? Esta se hace el colgajo a nivel de la pierna. Miren este lado, esta línea continua es al lado derecho y esta es continua, esta es casi al centro, ¿no? El pedículo más o menos está aquí. Se levanta el pedículo y se dobla 180 grados. La línea inicialmente estaba acá, por eso es que dobla 180 grados y ahora está en esta posición. Entonces se sutura y este colgajo pues se injerta, ¿no? Entonces al injertar pues ya se va a recuperar, ¿no? El colgajo interóseo posterior es similar al sural, pero en la extremidad superior. Es tipo C de Corman y Lamberty. ¿Por qué?
porque tiene todos los vasos a nivel del sexo, ¿no? Sirve para cobertura de codo, antebrazo, muñeca, ¿no? Porción dorsal de mano, primera comisura y pulgar, ¿no? Miren esta lesión, ¿no? Y se ha levantado el colgajo de esta zona, casi similar al sural, ¿no? Se injerta y se ha llevado para cubrir el defecto, ¿no? Y este paciente pueda, este es el colgajo radial también igual, que se hace para cubrir defectos. Miren aquí, si no se hace este colgajo se pierde el segundo dedo. Y aquí está, ¿no? El paciente puede recuperar los movimientos de la mano. Colgajo radial libre. Aquí tenemos una fístula. Entonces se ha llevado este colgajo, está anastomosado los vasos, ¿no? Para cubrir ese defecto, ¿no? Tenía una fístula cráneo-naso-oftalmocutánea, ¿no? El colgajo radial que se ha anastomosado la arteria facial. Entonces, miren, ya este paciente ya no tiene esa lesión, ¿no? Colgajo radial osteocutáneo, también pedículo dominante de la arteria radial, tipos D de Corman y Lamberty, que sirve para reconstruir cáncer. Entonces, tenemos aquí, esta es la lesión, este es un cáncer. Entonces, se tiene que sacar toda esta lesión y se ha hecho la reconstrucción. Miren, este es el hueso, ¿no? La anastomosis microquirúrgica, el colgajo osteocutáneo. Y esta es la lengua. ¿Ya? Entonces el resultado final es todo esto, ¿no? Entonces el paciente pues prácticamente se ha reconstruido toda la parte de la mandíbula. Y así, estos son los colgajos para los cuales pues se diseñan, se estudian, se evalúan nuevos vasos, nuevas opciones para poder salvar tanto extremidades como ustedes ven en el rostro y darle una mejor calidad de vida a los pacientes. Bueno, aquí terminamos. Si hubiera alguna pregunta, algo para que poder aclarar, me lo hacen saber. A ver, a ver, no hay preguntas, solamente hay 15 alumnos. Bueno, voy a tomar foto para ver los que están asistiendo. Listo, ¿no hay preguntas, doctores? Todo claro, doctor. Por el momento no, doctor. Ya, bueno, nos quedamos aquí. Ya mañana nos vemos. Ya, cualquier cosa me lo hacen saber. ¿Ya? Ya, buenas tardes. Doctor, gracias.